Amigos, ya estamos aquí otra vez a ver un poquito más de matemáticas de tercero de ESO. Es el vídeo número 2 de progresiones aritméticas y vamos a ver una introducción con algunos ejemplos que intenten aclarar lo máximo posible cómo se trabaja con las progresiones aritméticas y qué son, en definitiva, las progresiones aritméticas. Por lo tanto, sígueme. Bien, primero que todo vamos a ver lo que son las sucesiones crecientes y las sucesiones decrecientes. Esto es importante y no lo podemos dejar de lado. Se dice que una sucesión es creciente si cada término es mayor que el anterior. Lógicamente, es lógico. Por lo tanto, lo podemos representar de la siguiente manera. A sub n, que es el término posterior, es mayor que el término anterior, a sub n menos 1. A sub 3 es menor que a sub 3 menos 1, que es a sub 2. ¿Está claro, no? Muy bien. O que a sub n más 1 es mayor que a sub n. Es lógico, ¿no? Si n vale 3, 3 más 1, 4. El término cuarto es mayor que el término 3. O también lo podemos representar como que a sub n dividido a sub n menos 1 es mayor que 1. Tener en cuenta que si nosotros dividimos un número mayor por un número menor, siempre va a ser mayor que 1. Lo mismo ocurre si dividimos a sub n más 1 entre a sub n. Convendría que os familiarizarais muchísimo con esta nomenclatura de los a sub n menos 1, que nos están diciendo que es el término anterior, y los a sub n más 1, que es el término posterior. A sub n más 2, dos términos posteriores. A sub n más 3, tres términos posteriores. ¿Vale? Tenerlo en cuenta eso. Por ejemplo, esta sucesión, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, esto es la sucesión de Fibonacci que ya estuvimos viendo en el vídeo anterior. Pues bueno, como veis, cada término, a medida que va avanzando la sucesión, es más grande que el anterior, excepto los dos primeros, pero bueno, no los tenemos en cuenta. Por lo tanto, esto es una sucesión creciente, porque cada término posterior es mayor que el anterior. Perfecto, se dice que una sucesión es decreciente si cada término es menor que el anterior, justamente lo contrario. Por ejemplo, esto lo ponemos como que a sub n es menor que a sub n menos 1, es decir, el término posterior es menor que el término anterior. O también que a sub n más 1 es menor que a sub n. Es lo mismo que hemos puesto aquí arriba, pero cambiando el signo. O que a sub n partido a sub n menos 1 es menor que 1. Tener en cuenta que si nosotros dividimos un número menor por un número mayor, siempre nos va a dar menor que 1. Menor que la unidad. 3 entre 2 da mayor que 1. Estaríamos aquí. 2 entre 3 da menor que 1. O que a sub n más 1 partido a sub n es menor que 1. También lo podemos poner así. ¿Está claro, no? Bien, espero que no tengáis problemas. Hasta aquí. Por ejemplo, la sucesión 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, como veis, cada término posterior es menor que el término anterior. Por lo tanto, esto es una sucesión, claramente, decreciente. Muy bien. Vamos a ver lo que es una progresión aritmética. Una progresión aritmética es una sucesión en la que cada término es igual al anterior, pero sumándole una cantidad fija. Esa cantidad puede ser tanto positiva como negativa. Si es positiva, posiblemente la sucesión irá creciendo. Si es negativa, la sucesión irá decreciendo. Entonces, a esa diferencia, a ese sumando, a esa cantidad fija, la denominamos diferencia, D, y se representa con la letra D. Bien. Por ejemplo, en esta sucesión de números, vemos aquí 1, 6, 11, 16 y 21. Si os fijáis, esto es una sucesión aritmética porque del 1 al 6 van 5. Del 6 al 11 van 5. Del 11 al 16 también. Del 16 al 21 también. Por lo tanto, está clarísima la evolución de esta sucesión. De 5 en 5. Por lo tanto, esto es lo que se llama sucesión aritmética cuya diferencia D es 5. Muy bien. En esta sucesión se ve claramente que cada término difiere con respecto al anterior en 5 unidades. Entonces decimos que la diferencia D es igual a 5. Esta diferencia es importantísima de cara a la sucesión aritmética, a los estudios generales que hacemos con las sucesiones aritméticas o progresiones aritméticas, podéis llamarlo como queráis, progresión aritmética o sucesión aritmética. Muy bien. El término general de la progresión o de la sucesión aritmética es el siguiente. A sub n
cualquier término a sub n, nosotros lo podemos calcular sumando al término 1, al primer término, en este caso sería el 1, la cantidad de términos menos 1, es decir, n menos 1, multiplicado por la diferencia. Podéis probarlo con cualquiera de los términos de aquí. Perfecto. La progresión aritmética, ya tenemos claro que el término general a sub n es igual al primer término más la cantidad de términos menos 1 por la diferencia. Pero también nos podrían dar la sucesión aritmética o la progresión aritmética en forma recurrente. Esto de aquí. Nos pueden decir que a sub n, término a sub n es igual al término anterior, a sub n menos 1, más d, que es una diferencia fija. Y esta forma de darnos la progresión aritmética es en forma recurrente. No es lo más habitual, ni lo más rápido a la hora de calcular, porque con este tipo de sucesiones en forma recurrente nos tienen que dar un término para calcular el posterior, porque si no, no podemos, ¿vale? Y si a nosotros nos dijeran que calculáramos el término 100 de la sucesión en forma recurrente y nos dieran el término 1, tendríamos que hacer 99 sumas con la diferencia. Es muy laborioso esto. Sin embargo, cuando nosotros nos dan la sucesión por el término general y nos dan un término, por ejemplo el a sub 1, y nos dan la diferencia, entonces sí que podemos calcular cualquier término. El término a sub 50, a sub 60, a sub 45, el que nos pidan. Pero claro, nos tienen que dar un término y la diferencia. Perfecto, espero que lo tengáis claro. Bien, entonces, aquí a sub 1 es igual a sub 1, a sub 2 es igual a sub 1 más d, fijaros, al término anterior más una diferencia, a sub 2 es igual a sub 2 más una diferencia, pero claro, como a sub 2 es a sub 1 más la diferencia, lo sustituimos. Entonces esto es igual a sub 1 más d, que es lo que vale a sub 2 más d. Entonces esto al final es a sub 1 más 2d. A sub 4 es igual a sub 3 más d. Por lo tanto, como a sub 3 es a sub 1 más 2d, lo ponemos a sub 1 más 2d más d. Y esto nos vale 3d. 2d más d es 3d, por lo tanto esto es a sub 1 más 3d. Como veis, cada término se está quedando en función de a sub 1. A sub 1 más d, a sub 1, a sub 1 más d, a sub 1 más 2d, a sub 1 más 3d. ¿Lo veis? Entonces, así vamos calculando el a sub 5, el a sub 6, el a sub 1000, la sub n, que es el término general, es igual a la sub 1 más n menos 1 veces d. Fijaros que si n vale 4, aquí a d lo multiplica un 3. Si n vale 3, aquí lo multiplica un 2. Es decir, siempre lo que vale n menos 1. Por lo tanto, aquí es lo que estamos poniendo, n menos 1 por d, que es la diferencia. Y ya tenemos la expresión general del término enésimo, o el término general. Muy bien, vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Formemos los 4 primeros términos de la sucesión, cuyo primer término es 5 y la diferencia d es 3. Muy fácil. Por lo tanto, como el primer término es igual a 5, a sub 1 es igual a 5. El segundo término es a sub 2, por lo tanto es 5 más 3, porque la diferencia es 3, por lo tanto es 8. A sub 3, al 8 le tenemos que sumar 3, que es la diferencia, 11. Al cuarto, a 11 le tenemos que sumar 3, 14. ¿Lo veis? Por lo tanto, ya nos hemos generado los 4 términos de la sucesión. Y nosotros podemos poner que la sucesión es 5, 8, 11, 14, y así seguiríamos indefinidamente. Fácil, ¿no? Muy bien, pues entonces, si lo habéis entendido, continuamos. Si no lo habéis entendido hasta aquí, por favor, repasaros el vídeo otra vez. Continuemos con la progresión aritmética. Veamos un ejemplo. En casa tenemos 5 pelotas de pádel, porque nos gusta jugar al pádel y tenemos 5 pelotas. Entonces, como siempre utilizamos las pelotas de la misma marca, esta marca ha hecho una promoción y nos da cada semana 5 pelotas de regalo. Nos regalan todas las semanas 5 pelotas. Están contentos con nosotros y eso lo van a hacer durante un periodo de 6 meses. ¿Cuántas pelotas tendremos al final de la promoción? Fijaros. El término general viene por a sub n es igual al a sub 1
más n menos 1 por d. A sub 1 lo conocemos, porque partimos de tener nosotros 5 pelotas. Por lo tanto, ese es el dato inicial, el a sub 1, el término principal, o primero, 5. Sin embargo, la diferencia también la sabemos, porque cada semana nos van a regalar 5 pelotas. Por lo tanto, la diferencia de una semana a otra va a ser siempre de 5 pelotas. Por lo tanto, la diferencia es 5 también. Muy bien. Ya tenemos estos datos. Por lo tanto, ahora lo que tenemos que calcular son la cantidad de semanas que hay en 6 meses. Por lo tanto, 6 meses por 4 semanas que hay por mes, en total 24 semanas. Perfecto, pues esto es n. Esto es el valor de n, la cantidad de semanas, la cantidad de veces que nos van a dar 5 pelotas. Muy bien, por lo tanto, n es igual a 24. Por lo tanto, ahora es a sub n es igual a 5 pelotas iniciales más 24 semanas menos 1 por d, por 5. Por lo tanto, aquí lo que vamos a hacer es 24 menos 1, que son 23. Entonces, esto va a ser igual a 5 más 23 por 5, que nos da 120. Por lo tanto, al final de los 6 meses, nosotros tendremos 120 pelotas. Por lo tanto, tendremos pelotas para ir y vender pelotas. Perfecto, muy bien, espero que más o menos lo hayáis entendido. Bien, vamos a ver cómo se suman los términos o algunos términos o todos los términos que nos dan de una progresión aritmética. En una progresión aritmética, la suma de dos términos que equidistan lo mismo de los extremos siempre es la misma. Tenerlo en cuenta. ¿Qué significa esto? Imaginaros que os dan números del 1 al 10. Y nosotros queremos sumar todo lo que nos da. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 y más 10. ¿Qué da eso? Pues si os fijáis, 1 más 10 da 11. Pero es que 9 más 2 también da 11. Igual ocurre con 8 más 3, con 7 más 4 y con 5 más 6. ¿Lo veis? Muy bien, pues entonces, S sub 10, fijaros que no pongo S sub n. ¿Por qué? Porque la suma es de 10 términos y n vale 10, por lo tanto pongo S sub 10. Perfecto, entonces esto es igual a 1 más 2 más 3 más 4 y así hasta 10. Perfecto, pero yo también esto lo puedo poner de la siguiente manera. S sub 10 es lo mismo que poner 10 más 9 más 8 más 7 más 6 y así hasta 1. Es lo mismo. Va a dar lo mismo, empezando desde el 10 o empezando desde el 1. Pues bien, si ahora sumo estas dos expresiones, S sub 10 más S sub 10 es 2 veces S sub 10. Y entonces esto me va a dar 10 más 1, 11, más 9 más 2, 11, más 8 más 3, 11, y todo me va a dar 11. ¿Cuántas veces tengo 11? 10 veces. Por lo tanto, de aquí ya puedo ver rápidamente que 2 veces S sub 10 es igual a 10 veces 11. Y de aquí saco que S sub 10 es igual a 10 por 11 dividido por 2. Bueno, pues esta deducción fue de Gauss cuando era un niño de 5 años, prácticamente. Y fue el impulsor de las matemáticas a todos los niveles. Un crack espectacular. Bien, pues entonces esto nos da 55. Eso es lo que da la suma. Probadlo vosotros, ir sumando 1 más 2 más 3 más 4 más 5 en una calculadora y veréis cómo da 55. No falla. Bien, fijaros, en una progresión aritmética, la suma de dos términos que equidistan lo mismo de los extremos siempre es la misma. Y entonces nosotros, a nivel general, podemos poner lo siguiente. Fijaros, S sub n, ya no ponemos S sub 10, ahora vamos a sacar un término general enésimo, es igual a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 y así sucesivamente hasta a sub n. Tú puedes pensar que n pueden ser 10, 15, 20, 1000, 5000, lo que te dé la gana. La cantidad de términos que quieras. También podemos poner que S sub n, como hemos hecho antes, es a sub n más a sub n menos 1, es decir, el término anterior, más a sub n menos 2, más a sub n menos 3 y así sucesivamente hasta a sub 1. Por lo tanto, esta suma y esta van a dar lo mismo. Muy bien, por lo tanto, ahora sumemos.
Si sumamos estas dos expresiones, tenemos que 2s sub n es igual a sub 1 más a sub n, más a sub 2 más a sub n menos 1, más a sub 3 más a sub n menos 2, más y así sucesivamente, a sub 1 más a sub n otra vez. Pero como todas las expresiones siempre dan lo mismo, ya lo habéis visto con el ejemplo del 1 hasta 10, entonces nosotros podemos poner que 2 veces s sub n es igual a sub 1 más a sub n veces, y por lo tanto s sub n es igual a sub 1 más a sub n por n dividido por 2, despejando s sub n de aquí. Y ya tenemos la expresión de la suma enésima de la progresión aritmética. Por lo tanto, ahora tenemos dos expresiones valiosísimas. Una que es la expresión que nos permite sacar el término enésimo y otra que nos permite sumar los n términos primeros de la sucesión. Muy bien. Por ejemplo, fijaros, vamos a ver este ejemplo. Si el primer término de una progresión a sub 1 es igual a 17 y el quinto es a sub 5 igual a 20, halla la suma S20. Es decir, lo que nos están diciendo es que sumemos los 20 primeros términos de la sucesión. Sin embargo, nos dan el primero y el quinto. Bueno, pues aquí disponemos de dos fórmulas valiosísimas, que son las que tenéis que tener grabadas a fuego dentro de la mente. La primera es la fórmula del término enésimo, del término general, y la segunda, la de la suma enésima. Bien, por tanto, fijaros, el 17 es el a sub 1, que es el primer término, y el 20 es el 5. Por lo tanto, entre el 1 y el 5 hay 3 más que no conocemos. ¿Por qué no los conocemos? Porque no conocemos la diferencia. Y eso es lo que tenemos que calcular ahora, la diferencia, para saber qué término va después del 17 y qué término va después del otro y del otro. Es decir, la diferencia es lo importante aquí en estos problemas. Por lo tanto, la diferencia que nos dará el segundo término, el a sub 2, no la sabemos. Ni la que nos dará el a sub 3, ni la que nos dará el a sub 4, ni la que nos dará el a sub 5 para que nos dé 20. Por lo tanto, vamos a calcularlo. Sabemos que el término general, a sub n, es igual a sub 1 más n menos 1 veces d, que es la diferencia. Bueno, pues aquí no vamos a pensar que ahora nos están pidiendo los 20 primeros términos. Vamos a pensar que sabemos solamente el 1 y el 5. Bueno, pues vamos a trabajar con esto. Por lo tanto, a sub n vamos a hacer que sea a sub 5. Por lo tanto, a sub 5 va a ser igual al a sub 1 más n menos 1 veces d. Pero a sub 1 lo conocemos. Sí, es 17. ¿Y el a sub 5 lo conocemos? Sí, es 20. Por lo tanto, ya podemos poner que 20 es igual a 17 más. ¿Y n lo conocemos? Sí, porque hay 1, 2, 3, 4 y 5 términos. Por lo tanto, 20 es igual a 17 más 5 menos 1 por d. Fijaros, ahora despejando desde aquí ya tengo la diferencia. Por lo tanto, la diferencia d es igual a 20 menos 17, pasando el 17 al otro lado, restando, dividido por 4, ya que 5 menos 1 son 4. Y esto me da 3 cuartos. ¿Qué significa? Que del término a sub 1 al término a sub 2 hay que sumarle 3 cuartos. A la sub 3, 3 cuartos más. A la sub 4, 3 cuartos. Y a la sub 5, 3 cuartos más. Podéis sumarlo como fracciones o como 0,75, ya que 3 cuartos son 0,75. Y veréis que 17 más 0,75 más 0,75 más 0,75 da 20. Que es el quinto término. Pero claro, a nosotros de aquí lo que nos interesa es esto, el 3 cuartos. Para calcular ahora la suma enésima, que en este caso n va a valer 20. Perfecto, por lo tanto, nosotros sabemos que a sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por d. Por lo tanto, ahora a sub 20, que es el término que queremos conocer, es igual a sub 1, que es 17, más 20 términos, que es lo que vale n, menos 1 por 3 cuartos. Esto nos va a dar 125 cuartos. Hacer estas operaciones muy sencillas vosotros en un papel y comprobar que está todo
correctamente realizado. Muy bien, por lo tanto sabemos que el término a sub 20 es 125 cuartos. Bien, por lo tanto ahora la fórmula de la suma nos dice que es igual a sub 1 más a sub n. A sub 1 lo tenemos y a sub n, como quieren que calculemos el 20, también lo tenemos, por la cantidad de términos, n, que son 20, dividido por 2. Por lo tanto hacemos 17 más 125 cuartos, que es lo que vale a sub 20, 17 vale a sub 1, por 20, dividido por 2. Haciendo esta operación nos da 965 medios, y ya está, lo dejamos así. Lo podemos dividir 965 por 2 y darlo con decimales, con números directos. Bueno, ya cada uno según las preferencias del profesor o las preferencias de cada uno. Muy bien, pues entonces, de todo esto que acabamos de ver en este vídeo, lo que quiero que tengáis claro es que tenéis dos expresiones valiosísimas a las que recurrir en un futuro cuando trabajéis con sucesiones y en cualquier otra área de las matemáticas. Esto es muy valioso. A sub n, que es el término general, es igual a sub 1 más n menos 1 por d, y la suma de los n primeros términos de una sucesión aritmética es igual al primer término sumado al término que deseamos sumar, a la sub n, multiplicado por n dividido por 2. Estas dos fórmulas son las que os tenéis que grabar a fuego dentro del cerebro, ¿vale? Muy bien, pues en el próximo vídeo veremos la sucesión geométrica o la progresión geométrica, que es otra de las progresiones importantísimas de esta vida. Muy bien, pues espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna duda, dejádmela en comentarios. Si veis algún error en la explicación también, os lo agradeceré que me lo dejéis en comentarios. Si os ha gustado el vídeo, darle me gusta, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!